El tema es salud mental en el adulto mayor. Bien, la salud mental nos va a referir a aquel equilibrio que tenemos justamente en distintas áreas de nuestra vida. La salud mental es un estado de bienestar emocional, psicológico y social. Así lo vamos a dividir en estos tres conceptos, ¿no? En bienestar emocional, psicológico y social. Y esto va a hacer que la persona pueda desenvolverse adecuadamente en las esferas de su vida. Esto quiere decir que la persona pueda hacer frente al estrés. Esto quiere decir que la persona pueda desarrollar sus propias habilidades. Tener buena salud mental también quiere decir que la persona puede aprender y trabajar adecuadamente. También quiere decir que puede integrarse a su entorno. También quiere decir que puede tener buenas relaciones con los demás. También quiere decir que va a respetar la manera de ser, sentir y pensar de las demás personas. También quiere decir que puede hacer planes con anticipación y también de resolver sus problemas según se presente. Entonces esa es la salud mental, es la base para el bienestar y el funcionamiento efectivo de una persona y de su comunidad. ¿A qué se le denomina ser una persona adulta mayor? En países como México o Latinoamérica, se define a un adulto mayor como aquella persona que ya cumplió 60 años o más. En otros países, pues países desarrollados, llámese países de Europa o Estados Unidos, Canadá, ellos ponen que una persona adulta mayor empieza de los 65 en adelante. Esto es porque pues cada persona, dependiendo cómo fue el entorno en el que creció, pues tiene diferentes factores que pueden favorecer o desfavorecer el envejecimiento. ¿Qué enfermedades o padecimientos a nivel mental pueden afectar a este grupo de población? Antes de mencionar los principales padecimientos que son, bueno, el trastorno depresivo, trastornos de ansiedad, vamos a ver que también existen otros trastornos neurocognitivos. Hay que poner antes algunas cosas sobre la mesa para poder llegar a este tipo de conceptos. Y les mencionaré algunos datos de la Organización Mundial de la Salud que hay que tener muy en cuenta. Y es que cada vez vamos siendo una población que vive más. Esto es porque pues cada vez hay mejores técnicas y cuidado, ¿no? Por ejemplo, pues los alimentos son una manera importante en cómo se previene el envejecimiento, ¿no? Si los alimentos vienen libres pues de tóxicos o de cosas que puedan poner en riesgo nuestra integridad, como pues sí, algunas infecciones y demás. Ese tipo el cuidado de los alimentos ha ayudado, el avance en la medicina también ha ayudado, el hecho que se detectan enfermedades a tiempo, el hecho que cada vez se va haciendo más énfasis en cuidar la salud no solo mental, sino la salud a modo general, va haciendo que las personas cada vez vivan más. Entonces, esto quiere decir que cada vez la población va aumentando, pero quizá no va aumentando tanto porque haya más nacimientos, que eso sería lo que podríamos pensar, sino es porque las personas van viviendo más años. Y esto ocurre en países ya sea de Europa, en Asia, como en Japón, en China, Corea, y cada vez en Latinoamérica va siendo así. Esto quiere decir que cada vez la población va teniendo más años, va viviendo más, la esperanza de vida va aumentando con el tiempo. Y esto quiere decir que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud nos menciona que entre el 2015 y el 2050, el porcentaje de los habitantes del planeta mayores de 60 años casi se va a duplicar. Ahorita no falta tanto para el 2050. Faltarán, bueno, ya va a ser el 2025. En 25 años se va a duplicar la población adulta mayor. Entonces la población adulta mayor va a pasar de un 12% a un 22%. Entonces va a ser más de una quinta parte de la población mundial va a ser adulta mayor. En el 2020, el número de personas de 60 años o más superó al de niños menores de 5 años. Entonces imagínense, la población adulta cada vez va aumentando en el porcentaje mundial. También en el 2050, que ya no falta tanto, el 80% de las personas adultas mayores van a vivir en países con ingresos bajos o medianos. Esto quiere decir que las personas adultas mayores, a pesar de que van a tener más riesgo de enfermarse, van a tener un ingreso limitado a los servicios de salud.
Y eso es un problema que se avecina. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay maneras de vivir la vejez. La vejez se puede vivir de una manera sana si la persona se cuidó antes, ¿no? O sea, si tuvo una infancia, una adolescencia, una juventud, una adultez sana, va a llegar a una vejez sana. No así una persona que no cuidó su salud. No es lo mismo llegar a la vejez con muchas enfermedades antes que llegar a la vejez sano o relativamente sano. También el ritmo de envejecimiento en la población es mucho más rápido que en el pasado. Esto, bueno, quiere decir que cada vez hay más, o sea, la población, como este estrato, este grupo social de adultos mayores cada vez va aumentando con el tiempo. ¿Por qué? Porque las personas viven más. Entonces vemos adultos mayores de todas las edades, no solo de sus 60, también en sus 70, 80, 90. Y hay personas que llegan a los 100 años o más. Y todos los países se van a enfrentar a retos importantes para garantizar sistemas de salud y de asistencia social. ¿Por qué? Porque va a ser difícil, o la idea es que se mantengan estos sistemas de salud lo más preparados. ¿Por qué? Porque los adultos mayores invariablemente van a requerir asistencia por los servicios de salud. Y ahora con lo que me preguntabas, Esperanza, de qué enfermedades o trastornos mentales vemos más. Y antes de entrar en ese punto, bueno, voy a poner también otros puntos importantes. La Organización Mundial de la Salud lo que nos menciona es que para el año 2030, una de cada 6 personas en el mundo tendrá 60 años o más. O sea, esto ya 2030 es ya muy poco tiempo. La soledad y el aislamiento social son factores de riesgo clave para las afecciones de salud mental en etapas posteriores de la vida. ¿Esto por qué es importante? Porque los adultos mayores, como van viviendo más, pues van teniendo pérdidas a lo largo de la vida y ahorita vamos a hablar de ello. Entonces es muy frecuente que los adultos mayores se vayan quedando cada vez más solos. Hay que recordar aquí en México o en Latinoamérica, hace 100 años era común que las familias tuvieran muchos hijos, ¿no? Que tuvieran 8, 7, 5 hijos, era de lo más común. Y ahorita el número de hijos ha disminuido de manera muy importante. Esto es pues por los cambios sociodemográficos. Ahorita ya pues, quizá el promedio sea 2 hijos, pero vemos que hay personas que no tienen hijos o tienen uno. Entonces los adultos mayores cada vez van a ser más y cada vez va a haber menos personas que puedan pues estar al pendiente de ellos o cuidar de ellos. ¿Y esto por qué es importante? Porque vamos a ser una sociedad de adultos mayores que vamos a tener que cuidar a otros adultos mayores. Y esto no está muy lejos, de hecho ya está pasando. Entonces la soledad y el aislamiento van a ser factores de riesgo para que las personas adultos mayores puedan tener pues trastornos de depresión, trastornos de ansiedad, trastornos de insomnio, o sea, problemas de sueño y que puedan sufrir otras situaciones. Por ejemplo, aquí lo que nos menciona la Organización Mundial de la Salud es que 1 de cada 6 adultos mayores sufre maltrato, a menudo por parte de sus propios cuidadores. Esto es importante, los adultos mayores hagan de cuenta que pues pierden esta independencia, ¿no? Esta autonomía, en muchos casos la van perdiendo con el tiempo y van requiriendo cuidados. A veces los cuidadores pueden ejercer maltrato. El maltrato puede ser desde verbal, psicológico, físico, patrimonial. Hay distintas formas de maltrato. También aproximadamente el 14% de los adultos mayores, o sea, de 60 años o más, van a tener un trastorno mental, o sea, el 14%. Y los trastornos mentales en adultos por ciento representan más del 10% total de años vividos con discapacidad en este grupo de edad. Esto quiere decir que un porcentaje considerable de adultos mayores no van a poderse desempeñar igual que antes debido al tema mental. La vejez es un proceso biológico que experimentan los organismos. Hay organismos que pueden pues saltarse algunas etapas o rejuvenecer, como el caso de pues, algunas medusas o el ajolote, algunos otros tipos de anfibios. Pero los seres humanos, al ser mamíferos, pues no, o sea, el envejecimiento va siendo lineal. Claro, esto no quiere decir que no podamos retrasar el envejecimiento.
Y aquí voy a lo siguiente. El envejecimiento no es una enfermedad, el envejecimiento es una etapa biológica, o sea, es algo fisiológico. Es normal que los organismos vayan envejeciendo. ¿Por qué? Porque cada que una de nuestras células se divide, eh, no es exactamente igual que la anterior. Es como cuando le sacamos una fotocopia a una hoja y de esa copia sacamos luego otra copia, otra copia, otra copia. Vamos a ver que cada vez se va a empezar a ver borroso. Vamos a ver que la calidad ya no es exactamente la misma. Bueno, esto pasa exactamente con nuestras células. Nuestras células se dividen, pero ya no son las mismas células que teníamos cuando éramos niños o cuando éramos adolescentes. Cada vez las células van teniendo pequeños cambios y estos cambios, cuando se trabajan en conjunto o se suman, es a lo que llamamos un envejecimiento. O sea, quiere decir que ya no estamos al 100%, ya vamos disminuyendo nuestro funcionamiento. Esto es normal. Ahora, el envejecimiento sí favorece o nos pone en una vulnerabilidad biológica y social. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo ya no va a estar en ese punto tan joven donde puede haber donde nuestro organismo puede adaptarse mayor a los cambios. El envejecimiento lo que hace es que hace que nuestro organismo reaccione más lento ante todo. O sea, ya no vamos a responder inmediatamente, ¿no? Por ejemplo, los reflejos bajan, estos desajustes hormonales o desajustes fisiológicos, cada vez al organismo le cuesta más trabajo. Por ejemplo, no es lo mismo que se fracture un niño que se fracture un adulto mayor. El niño sana mucho más rápido, el adulto mayor tarda más en sanar, aunque esté sano, ¿eh? O sea, por simple cuestión de edad biológica. Entonces el envejecimiento no es una enfermedad, pero nos pone en una situación de vulnerabilidad y al estar vulnerables corremos el riesgo de que si no nos cuidamos nos vamos a enfermar mucho más fácil. Por eso, por ejemplo, cuando llegó el COVID, a quien más afectó fue a los adultos mayores. ¿Por qué? Porque el sistema inmune de los adultos mayores no estaba tan hábil como el de pues, las personas jóvenes. Es decir, que una persona adulto mayor le costaba más trabajo adaptarse a estos cambios importantes en su organismo y por eso era más fácil que perdieran la vida. Y muchos de ellos también tenían otras enfermedades, por ejemplo, diabetes, hipertensión arterial. Y el tener enfermedades crónicas va a hacer que nuestra vejez pueda ser mejor o peor llevada. Antes de mencionar estas enfermedades que suelen ocurrir en la vejez, les voy a mencionar otra cosa sobre la vejez. Nosotros como seres humanos tenemos en realidad una edad que es la edad cronológica. La edad cronológica es desde cuando nacemos hasta la fecha de hoy, pues es una temporalidad. O sea, la edad cronológica no la podemos cambiar, porque pues, nacimos un día y actualmente tenemos la edad que corresponde a nuestra fecha de nacimiento. Pero la edad que en realidad importa es la edad biológica, que es otro concepto. Es decir, que tenemos una edad cronológica, que esa es fija, o sea, bueno, es fija, va cambiando pues día con día, y una edad biológica. La edad biológica quiere decir qué tanto envejece nuestro cuerpo o qué tanto dañamos a nuestro cuerpo para que envejezca antes. Por ejemplo, una persona que fuma, su edad biológica va a ir disminuyendo, bueno, al contrario, va a ir aumentando. Una persona que fuma va dañando su organismo y va a ir envejeciendo más rápido que una persona de la misma edad que no fuma. Una persona que toma alcohol también va a ir envejeciendo antes. Una persona que no duerme bien también va a ir envejeciendo antes. Una persona que no se alimenta bien también va a ir envejeciendo antes. Es por eso que vemos muchas personas que tienen quizá menos de 60 años, pero ya se ven envejecidas desde antes. Y bueno, esto pues quiere decir que su edad biológica lleva más envejecimiento. Entonces, es importante que nosotros podamos retrasar el avance de la edad biológica. ¿Cómo la vamos a retrasar? Implementando buenos hábitos en nuestro estilo de vida, durmiendo bien, haciendo ejercicio, alimentándonos a nuestras horas, evitar las grasas insaturadas o monoinsaturadas,
Eh, y bueno, aquí lo que les voy a mencionar también es algunos otros conceptos que se refieren al envejecimiento y es el cómo nosotros en salud mental vamos a valorar el que una persona lleva un envejecimiento pues más saludable y una persona que empieza a deteriorarse en cuanto a su funcionamiento. Uno de las enfermedades que aparecen respecto a salud mental son las demencias o la famosa enfermedad de Alzheimer, pero no es la única, también hay otro tipo de demencias. Por ejemplo, está la que tiene el actor Bruce Willis, que se llama demencia frontotemporal, o también se llama enfermedad de Pick. Ese es otro tipo de demencia que no es igual al Alzheimer, tiene características diferentes. Otra es la enfermedad de cuerpos de Lewy, y hay otro tipo, es la demencia vascular, que es cuando hay pequeños infartos en zonas del cerebro y cada vez pues, se van muriendo áreas del cerebro. Entonces, las demencias o el trastorno neurocognitivo mayor es un grupo de enfermedades que suelen aparecer ya en el adulto mayor. No quiere decir que haya personas jóvenes que no las desarrollen, es muy raro, pero bueno, puede pasar más por un desorden genético. ¿Por qué las demencias van a ser importantes? Bueno, porque la persona adulta mayor va a dejar de valerse por sí misma, es decir, que va a ir perdiendo distintas habilidades. Quizá la más famosa es la memoria, ¿no? Es la que decimos, a alguien ya le empieza a fallar la memoria, puede ser Alzheimer. Pero bueno, no es la única. También la persona puede tener un deterioro en su estilo de vida. Y por eso les voy a mencionar unos aspectos importantes en salud mental. Uno de ellos es que cuando hablamos de calidad de vida de un paciente o de una persona adulta mayor, también incluimos su autonomía. Incluimos que pueda valerse por sí misma, que pueda cuidar de sí misma y que pueda hacer sus actividades diarias. Y aquí les voy a presentar un primer concepto, que son las actividades de la vida diaria. Aquí nos vamos a referir a que la persona pueda hacer las acciones necesarias para llevar una vida normal o lo más normal posible, desenvolviéndose de una manera cotidiana. Realizarlas es fundamental para vivir y también va a ayudar a que la persona tenga una calidad de vida, tanto física como mental. Estas actividades de la vida diaria las vamos a dividir en dos. Una se van a llamar actividades básicas y la segunda se van a llamar actividades instrumentadas. Voy a empezar con las básicas. ¿Por qué es importante? Porque van a ser tareas básicas, rutinarias y vinculadas al cuidado personal. Nosotros las hacemos diario, las obviamos muchas veces, pero algunos adultos mayores pueden empezar a dejar de hacerlas. Estas actividades básicas son 6 principalmente. La primera de ellas es comer, que la persona pueda comer por sí sola. Otra es bañarse, que la persona pueda bañarse por sí sola. Otra va a ser que la persona pueda vestirse por sí sola. La cuarta va a ser que la persona pueda ir al baño y limpiarse por sí sola. La quinta va a ser que la persona pueda sentarse, pararse y moverse de un lado a otro por sí sola. Y la sexta va a ser que la persona pueda controlar tanto su vejiga como su intestino, es decir, que tenga control de esfínteres, es decir, que no le gane y se haga del baño pues antes de llegar al baño. Estas son las actividades básicas. Es importante porque son pues quizá las más, pues sí, las más importantes, ¿no? Pero hay otras actividades en el adulto mayor que también tomamos en cuenta y se llaman las actividades instrumentales o instrumentadas. Estas son un poquito más específicas, o sea, requieren más coordinación del cerebro con el cuerpo. Y aquí van a ser las siguientes. Va a ser que la persona pueda gestionar sus finanzas, es decir, que pueda gestionar dinero, o sea, que pueda manejar su propio dinero y pagar sus cuentas, pagar facturas, pagar recibos. Esa es una. Muchos adultos mayores dejan de
cuidar, o sea, ya no pueden manejar su dinero, lo tiene que manejar alguien más. Otras actividades instrumentadas es ir al supermercado o al mercado y preparar su propia comida. En otras palabras, es todos los pasos necesarios para tener comida en la mesa. Esa es otra actividad instrumentada que también se valora en el adulto mayor. Otra actividad es mantener limpio y ordenado el hogar, es decir, la limpieza del hogar, el orden, que la persona lo pueda hacer por sí sola. Otra actividad instrumentada es el lavar la ropa, que la persona pueda recoger su ropa sucia, lavarla, pues plancharla, tenderla. Otra es utilizar tecnologías de comunicación, por ejemplo, los teléfonos. Antes, pues eran los teléfonos, pues los teléfonos de la línea, ¿no? O sea, los teléfonos que estaban conectados con un cable. Ahorita ya, pues, son más los teléfonos celulares o la tablet la computadora. Entonces, una actividad instrumental es que la persona puede hacer uso de estos dispositivos para comunicarse. Y el último apartado de las actividades instrumentadas es gestionar la medicación, es que la persona adulta mayor pueda gestionar sus propios medicamentos, es decir, que la persona pueda tomar sus medicamentos en el horario que corresponde y de la manera en que están prescritos. ¿Esto por qué va a ser importante? Bueno, porque un adulto mayor que se empieza a deteriorar, empieza a bajar estas actividades tanto instrumentadas como básicas. Y esto ya nos habla que hay un deterioro, que la persona ya empieza a disminuir en su funcionalidad. Y esto va a hacer que la persona requiera asistencia. Es por eso que muchos adultos mayores, ya después de que no pueden valerse por sí mismos, es decir, hacer estas actividades instrumentadas y actividades básicas, ¿qué va a pasar? Van a empezar a requerir la asistencia. Aquí en México y Latinoamérica vemos que las familias se hacen cargo de los adultos mayores, bueno, la mayoría, culturalmente, porque hay familias que pues directo los mandan a un asilo o se deshacen de ellos mandándoles con otro familiar o con otras personas. Y es aquí cuando la vulnerabilidad del adulto mayor se ve comprometida, porque imagínense, ya no podemos valernos por nosotros mismos. ¿Qué nos asegura que quien nos va a cuidar nos cuide bien? ¿Quién nos asegura que quien nos cuida no tenga unas intenciones secundarias, ¿no? Pues de nuestro dinero, de nuestros bienes, del patrimonio que cada quien pudo haber generado, ya sea mucho o poco, pero pues que otra persona lo quiera, ¿no? U otras personas lo quieran. Entonces ahí es importante tenerlo en cuenta. Es por eso que los adultos mayores que ya no pueden valerse por sí mismos pueden sufrir violencia de los cuidadores. Como les dije, la violencia puede ser verbal, psicológica, física, patrimonial, entre otras. Y bueno, también vemos que conforme el deterioro avanza es porque empieza la aparición de enfermedades, por ejemplo, como les mencioné, el Alzheimer o la artritis, la famosa osteoartrosis u osteoartritis, que pues implica un desgaste del cartílago articular y limitación y dolor en el movimiento. También otro apartado importante que son las enfermedades crónicas. Antes se le llamaba enfermedades crónico-degenerativas. Actualmente se les llama enfermedades crónico-inflamatorias. Es porque el cuerpo tiene una alteración y esta va llevando a una inflamación ¿y qué va a hacer? Va a hacer que las arterias estén inflamadas y haya alteraciones. ¿Cuáles son las alteraciones o las enfermedades crónicas? Bueno, la principal es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial ocurre porque la flexibilidad de nuestras arterias va bajando con el tiempo, así como se van endureciendo las articulaciones, se van endureciendo algunas partes del cuerpo con la edad, también se van endureciendo las arterias. Quiere decir que se van llenando de colesterol y de calcio, y esto hace que sean menos elásticas y por lo tanto
no puedan distenderse o relajarse. Y esto va a hacer que suba la presión arterial. Entonces, la presión arterial va a ser una de las principales enfermedades crónicas que muchos adultos mayores van a tener que controlarla, porque si no se controla la presión arterial, puede haber problemas. Por ejemplo, uno de ellos es infarto cardíaco, otro de ellos puede ser infarto cerebral, ya sea que la persona se le bloquea una arteria en el cerebro y la famosa embolia cerebral, que un émbolo tapa la arteria y hay un infarto, o sea, a las neuronas que no les llega sangre se van a morir. O también puede haber derrame cerebral, que es cuando se rompe una arteria del cerebro y se derrama esa sangre dentro del cráneo. Eso es muy peligroso porque pone en peligro la vida. La persona tiene que ser sometida a una cirugía de urgencia. Y también si le da un infarto cardíaco cerebral, también tiene que ir a urgencias. Otra de ellas, otra enfermedad crónica es el colesterol alto. El colesterol alto suele ocurrir cuando las cifras de colesterol sobrepasan una cierta medida estándar. Y es peligroso el colesterol alto porque el colesterol se va almacenando en la capa dentro de las arterias. Y esto favorece que se genere un taponamiento, la famosa arterioesclerosis, que es un lugar donde hay colesterol dentro de una capa de la arteria y esto puede bloquearse en algún momento porque baja el calibre de la arteria, se colapsa por este bloqueo que da por la capa de ateroma o de arterioesclerosis. Otro punto importante es la artritis, lo que les mencionaba, es otra enfermedad crónico-inflamatoria. Nuestras articulaciones cada vez se van desgastando. El cartílago articular tarda en reponerse. Entonces muchas personas se les va desgastando y ya no se va regenerando con la misma velocidad. Entonces empieza a haber una fricción de las articulaciones. La principal es de la rodilla, pero también hay de la cadera. Son las dos principales. Entonces la persona va a tener dolor para moverse, dolor para caminar, dolor para hacer actividad física, y esto se vuelve un círculo vicioso porque la persona hace menos actividad física y pues esto incrementa, ¿no?, el riesgo de hipertensión arterial, de tener colesterol alto, de diabetes. Entonces la artritis es otro punto importante. Otra enfermedad crónica es la enfermedad coronaria. Esta ocurre, como les mencionaba, las arterias coronarias son las arterias que le dan sangre al corazón. Nuestro corazón tiene sus propias arterias que se llaman arterias coronarias. Estas arterias son muy delgaditas, por eso las personas que no se cuidan adecuadamente del colesterol o de la hipertensión arterial o de la diabetes, muy fácilmente pueden desarrollar alteraciones en estas arterias del corazón. Son muy fácilmente se bloquean y el problema es que se bloquean, es que esto va a hacer que el corazón es un músculo, es el músculo cardíaco. Entonces, si a este músculo no le llega sangre, se va a morir. Y si se muere el corazón, pues no va a latir sangre al cuerpo. Es por eso que es tan peligrosa la enfermedad coronaria, que es que las arterias de nuestro corazón se tapen. Otra enfermedad crónica es la diabetes. ¿La diabetes es una enfermedad crónica? Sí. La diabetes tiene mucho que ver con la genética de la persona. Aquí en México, la genética de la población mexicana predispone mucho a diabetes. Entonces, la diabetes va a ser un estado en el que el organismo no regula adecuadamente los niveles de insulina para meter la glucosa a las células. Entonces, va a haber una glucosa muy elevada en la sangre. Esta glucosa muy elevada en la sangre va a generar alteraciones. Por ejemplo, alteraciones a nivel de riñones, alteración a nivel de la retina de los ojos, alteraciones a nivel del corazón, del hígado. Entonces, las personas con diabetes tienen mucho más riesgo de sufrir infartos. Por eso la diabetes es importante controlarla. De hecho, en México, la principal causa de infarto cardíaco
es la diabetes, por arriba de la hipertensión y por arriba de otras enfermedades. La diabetes se complica con infartos cardíacos. Otro es la enfermedad renal crónica, antes llamada insuficiencia renal. Los riñones tienen una función muy importante en nuestro cuerpo, que es filtrar la sangre. O sea, nuestros riñones tienen también arterias muy pequeñitas, el complejo se llama el glomérulo renal, y ahí la sangre llega y se filtra, es decir, que los riñones son tan especializados evolutivamente que filtran desechos y el exceso de agua en la sangre. Es decir, limpian nuestra sangre, la filtran, pero luego la se reabsorbe. Es muy fácil que nuestros riñones se dañen si no los cuidamos. Y si se dañan nuestros riñones, ya no vamos a tener los órganos que limpian nuestra sangre. Entonces las personas que tienen enfermedad renal casi siempre es por diabetes, y las personas con enfermedad renal suelen requerir diálisis o trasplante de riñón. Y tener trasplantes es muy difícil y las diálisis son muy costosas. Entonces muchas personas que tienen problemas renales pueden fallecer si no cuidan o si no se someten al tratamiento adecuado. También está la insuficiencia cardíaca. Esto quiere decir que el corazón deja de funcionar como antes. Esta también es una enfermedad muy frecuente. Si el corazón ya no empieza a funcionar como antes, no puede proporcionar adecuadamente sangre y oxígeno a los órganos. Y para compensar, el corazón puede agrandarse o trabajar más rápido. Y esto va a hacer que la persona se sienta más cansada, mareada o confundida. Entonces también el corazón se puede afectar pues sí, en el adulto mayor. Otra enfermedad crónica es la depresión. Nosotros creemos, bueno, muchas personas creen que la depresión es, pues, tener un estado de ánimo triste o bajo, pero no, la depresión es una enfermedad. La depresión quiere decir que nuestro sistema cerebral de neurotransmisión está alterado porque hay distintos factores que están inflamando nuestro cerebro. Por ejemplo, el estrés crónico en una persona que no duerme, que no come bien, que vive, pues, situaciones adversas, va desarrollando poco a poco un desequilibrio en su organismo y por eso se desarrolla la depresión. La depresión también es una enfermedad crónica inflamatoria. Claro, sí se puede, claro, se puede tratar, pero hay que saber que la depresión es tan grave como las otras que les mencioné, porque baja la calidad de vida y puede llevar a que una persona pues tenga más daño en su organismo. Otra enfermedad crónica inflamatoria son las demencias o el Alzheimer, lo que les mencionaba. Aquí lo que empieza a pasar es que empieza a haber una alteración a nivel molecular en el cerebro que va matando las neuronas y cada vez se van muriendo más. Por eso la persona con Alzheimer o demencias, su cerebro empieza a morir, eh, podemos decir que cada vez más rápido. Nuestro cerebro es muy maravilloso, pero tiene un límite. Así como perdemos neuronas todos los días, también todos los días generamos nuevas neuronas. Pero esto no quiere decir que no tengamos un límite. Cuando ya murieron muchas neuronas, es cuando la persona con demencia empieza a tener síntomas, ¿no? De que falla su memoria, fallan sus habilidades en sus tareas y ya no puede funcionar como antes y empieza a ser notorio poco a poco. Y otra de ellas es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el famoso EPOC. El EPOC, por sus siglas, es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y aquí va a ser, por ejemplo, ustedes han escuchado seguramente el enfisema pulmonar. Bueno, el enfisema pulmonar es un tipo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es un tipo de EPOC, o también la bronquitis crónica, que son personas que tienen los bronquios inflamados y esto va generando que partes del pulmón se vayan muriendo y va haciendo que el aire
le cueste más trabajo que el aire entre y salga de manera natural. Entonces las personas con EPOC van a tener dificultades para respirar, van a tener tos crónica y van a sentir opresión en el pecho. Las principales causas de EPOC o enfisema es el tabaquismo. El tabaquismo, ya sea las personas que fuman directamente, pero también el tabaquismo pasivo. Es decir, por ejemplo, si los papás fuman y los hijos están ahí cerca y respiran el humo de cigarro, eso es tabaquismo pasivo y también es muy dañino. Otra de las enfermedades crónicas es el cáncer y cada vez va a haber más cáncer. Entonces, el cáncer es cuando la división de las células de distinto tejido empieza a ser anormal. Entonces las células empiezan a crecer de manera desproporcionada y esto hace que pues, se altere todo el organismo. Y es difícil tratar el cáncer porque pues el tratamiento consiste en erradicar del cuerpo esas células que se están dividiendo muy rápidamente y se salieron de control. Entonces, en el adulto mayor vemos que todas las enfermedades son más probables que ocurran. Ujú. Entonces sí hay que tener mucho en cuenta esta situación. ¿Nos podría explicar también en qué consiste o qué es el Parkinson? Bien, la enfermedad de Parkinson también se le va a llamar, es una enfermedad también crónico-degenerativa y es porque también una parte del cerebro empieza a morir, pero las partes del cerebro que empiezan a morir, a diferencia del Alzheimer, que es más áreas de la memoria, en el Alzheimer, el Parkinson, es más las áreas del movimiento. Estas áreas del movimiento tienen que ver con áreas de la dopamina. Y estas áreas de la dopamina son las que se encargan del movimiento. Por eso las personas con Parkinson empiezan a tener distintas alteraciones, muchas de ellas en el movimiento, pero no todas. Entonces, bueno, les explicaré brevemente en qué consiste la enfermedad de Parkinson, porque no solo el temblor es lo común, hay otros síntomas aparte del temblor que ahorita se los voy a mencionar. Entonces, la enfermedad de Parkinson, al ser una enfermedad crónico-degenerativa, quiere decir que va progresando con el tiempo y afecta el sistema nervioso. Esto quiere decir que algunas áreas del cerebro empiezan a morir. Inicia normalmente con temblores, pero no es el único síntoma. También otro síntoma de la enfermedad de Parkinson es la rigidez. O sea, a la persona le va a costar trabajo empezar el movimiento, o sea, como que se va a quedar trabada antes de empezar el movimiento. También la persona con enfermedad de Parkinson puede, como tiene dificultad para iniciar el movimiento, puede tener síntomas en que su cara parece inexpresiva, o sea, como que no le cuesta trabajo sonreír o le cuesta trabajo expresar desagrado, enojo. Entonces también puede tener esta inexpresión facial. Eh, y, y aparte del temblor, que es lo que les dije, que es un síntoma, también la persona va a tener lentitud en sus movimientos. También se le llama bradicinesia, es el término médico. Bradicinesia, bradi es un prefijo griego de lento y cinesia es también una palabra griega de movimiento. Entonces, la persona con Parkinson, aparte de temblar, también va a moverse lento. O sea, le va a costar trabajo coordinar el movimiento y lo va a hacer lento. Va a tener esta rigidez muscular, o sea, le va a costar trabajo empezar el movimiento, le va a costar trabajo también mantener la postura. Por ejemplo, la persona si está sentada cada vez puede adoptar una postura más encorvada. Pero también la columna vertebral es muy importante. Ahorita vamos a ver por qué también en el envejecimiento mantener la columna vertebral sana es fundamental. También la persona con enfermedad de Parkinson puede tener pérdida de movimientos automáticos, ¿no? Por ejemplo, parpadear, sonreír, mover los brazos, caminar. Cambios en el habla también. Las personas con enfermedad de Parkinson pueden hablar con un tono muy bajo de voz o al revés, pueden hablar muy rápido les puede costar trabajo empezar a hablar. Su discurso puede ser muy monótono también y cambios en la escritura, ¿no? Les va a costar trabajo escribir, su letra va a parecer muy pequeña.
Entonces también la enfermedad de Alzheimer es otro tipo de enfermedad neurodegenerativa, así como el Alzheimer, pero el Alzheimer va a ser más hacia un área del cerebro que se encarga de la memoria, específicamente el lóbulo temporal, el área del hipocampo, que está en el lóbulo temporal, y también la enfermedad de Parkinson más bien esa va a hacer daño en distintas sustancias, se llama la sustancia nigra, que es un área de los ganglios basales. Estos ganglios son grupos de neuronas que están más profundos en el cerebro, son los núcleos o son los núcleos de neuronas, un núcleo quiere decir un grupo de neuronas que trabajan en conjunto, que se encargan del movimiento corporal y también del estado de las emociones también. Entonces, por eso la enfermedad de Parkinson también muchas veces también empieza con depresión, también inclusive, para tener en cuenta que el Parkinson no solo es temblor o que el Alzheimer no solo es perder la memoria, también empiezan a perder progresivamente otras funciones, tanto mentales como, pues sí, físicas. Estas enfermedades como lo son el Parkinson, el Alzheimer, ¿son hereditarias? Como es un grupo muy grande de enfermedades, no, de ese grupo no todas son hereditarias. Hay algunas que pues se presentan en una primera generación, ¿no? De las personas que la padecen. Pero hay otro grupo que sí son hereditarios. Por ejemplo, en el Alzheimer. El Alzheimer tiene distintos marcadores y aquí es importante tenerlos en cuenta. Por ejemplo, uno de ellos, que es el más común, se llama el gen ApoE. Bueno, es un término médico, pero se los menciono para que sepan que existe un estudio de estos genes en personas que ya tienen un riesgo familiar de enfermedad de Alzheimer. Entonces muchas personas dicen, si mi familiar tuvo Alzheimer, pues voy a hacer este perfil, este estudio como para ver si hay más riesgo o no. Entonces sí, la respuesta es sí. La genética juega un factor muy importante. Entonces la genética, así como la genética va a determinar si podemos desarrollar diabetes o no, claro, si no nos cuidamos, por supuesto que vamos a desarrollar diabetes, ¿no? Pero en personas que tienen más riesgo, pues es más fácil que lo desarrollen. Por ejemplo, la genética también va a decir si podemos desarrollar hipertensión arterial antes o no. También la genética va a decidir si estamos predispuestos a distintos tipos de cáncer u otros. Así también la genética influye en si vamos a desarrollar algún tipo de demencia como Alzheimer o otra enfermedad neurodegenerativa como la enfermedad de Parkinson. ¿Existen factores protectores para evitar que se desarrolle el Alzheimer o la enfermedad de Parkinson o cualquier padecimiento neurodegenerativo? ¿O pues nada más es el cuidarse y como tal no hay algo en específico para evitar esas enfermedades? Al tener un nivel de estrés oxidativo, que estrés oxidativo quiere decir que tan rápido se daña nuestras células y nuestro material genético. Esto quiere decir que nosotros podemos evitar la aparición, bueno, quizá no evitar, pero prevenir en parte el daño a nuestras células. Y este daño es lo que favorece la aparición de estas enfermedades. Y les voy a mencionar varios ejemplos. Vamos a ir varios ejemplos. Por ejemplo, vámonos con el fumar, ¿no? Por ejemplo, las personas que fuman aumentan el riesgo de sufrir todo tipo de problemas de salud. Por ejemplo, el fumar se relaciona con todos los tipos de neoplasias o de cáncer. Fumar también se relaciona con la diabetes. Fumar también se relaciona con las enfermedades cardíacas. Fumar también se relaciona con las enfermedades pulmonares y el EPOC o el enfisema pulmonar. Algo que podemos hacer es la actividad física. La actividad física nos va a ayudar mucho porque puede prevenir la aparición de estas enfermedades crónicas, o sea, va a retrasar el que puedan empezar. Lo recomendable es hacer determinados minutos, de 35 a 45 minutos al día, al menos 5 días a la semana. Algunas personas lo pueden ajustar, ¿no? Pueden hacer una caminata rápida, tareas de jardinería, el mantenerse activos y que la frecuencia cardíaca suba un poco en esa actividad para que pues aumente
esta resistencia o esta condición física. Comer saludable también, una dieta equilibrada. Aquí, bueno, ya alguna vez habíamos hablado que el alimento más importante es el desayuno. Las personas que hacen ayunos es cuando dejan de comer 8 horas o más. Entonces, un ayuno es saltarse el desayuno, pero también un ayuno es saltarse la comida y un ayuno también es saltarse la cena. Entonces, lo ideal es respetar nuestros horarios de comida, porque si no lo hacemos, tenemos más riesgo de que haya un desajuste hormonal que nos haga predispuestos a tener más resistencia a la insulina, y la resistencia a la insulina es lo que va a generar que nuestro cuerpo se inflame. Y si nuestro cuerpo se inflama, va a haber un daño a nuestras células, y este daño a nuestras células es lo que nos va a llevar a estas enfermedades crónico-inflamatorias o neurodegenerativas. También el alcohol también daña nuestras células, sobre todo daña nuestras células tanto del hígado como del corazón. También dormir bien, lo que les mencionaba, dormir bien. Miren, también este es otro factor. Un adulto, lo ideal es que duerma de 9 a 7 horas, o sea, un 8 horas promedio está muy bien. Dormir menos de 5 horas es muy perjudicial. De hecho, los adultos mayores, sí, cada vez conforme vamos avanzando en la vida, vamos durmiendo menos. Entonces, los adultos mayores, a veces el sueño baja, pero lo mínimo del adulto mayor son 6 horas. Pero dormir bien, de hecho, dormir bien hace que nuestras neuronas se regeneren. Esto es curioso, ¿no? Porque yo me acuerdo, bueno, cuando estudiaba medicina, no sé, bueno, pues hay un año, ¿no? Que es el internado médico, que es pues un año en el que prácticamente vives en el hospital y haces guardias cada 3 o 4 noches, o sea, cada 3, 4 días te toca estar 24 horas, pero como pues el día tiene esas horas, pues tu jornada dura más, ¿no? Dura día y medio. Entonces muchas de esas horas pues no se duermen. Entonces yo sí me preguntaba, por ejemplo, cómo, o sea, en el aspecto de los médicos, ¿no? Yo sí me decía, pues cómo los médicos queremos ser saludables cuando nosotros mismos dañamos nuestro cuerpo, ¿no? No respetando, pues, el sueño principalmente, ¿no? O la alimentación. Pero esto no solo le pasa a los médicos, también, pues, hay personal de enfermería que hace guardias, personal de imagenología, rayos X, camilleros, personal de seguridad, ¿no? Ya ven cómo las guardias de personal de seguridad son 24 horas de trabajo por 24 horas de descanso. No duermen las horas. O sea, este tema de dormir bien nos afecta a todos. Entonces, o los niños, ¿no? Que van tempranísimo a la escuela. Pero sí, por ejemplo, un cuerpo humano puede durar, bueno, de distintas fuentes mencionan que el cuerpo humano puede aguantar sin comer un mes. Claro, tomando líquidos sí y electrolitos sí, pero, o sea, tomando líquidos y electrolitos eh, puede aguantar un mes, pero sin dormir podemos morir si no dormimos en una semana o menos. O sea, sí, el dormir es tan importante que si no lo hacemos, nuestra salud se deteriora rápido. De hecho, ustedes lo ven, las personas que no duermen bien se envejecen antes. O sea, eso es un hecho biológico. Luego, conocer el historial familiar. Aquí hay el componente genético, como les mencionaba, ¿no? Es importante que hay que saber la historia familiar de nuestro historial médico familiar. Y esto quiere decir, por ejemplo, alguien que en su familia hubo cáncer de próstata, ¿no? O cáncer de mama. Hacerse chequeos regularmente, esto es fundamental, ¿no? O sea, esto de ir al médico es importante hacerlo, inclusive aunque estemos bien, ¿no? Porque muchas veces aquí en México ocurre mucho esto, ¿no? Que las personas van al médico ya cuando se sienten muy mal, ¿no? O cuando todos los remedios caseros, remedios naturistas no funcionaron, es cuando apenas dicen, pues como ya no me funcionó nada de esto, ya ahora sí voy a ir al médico. O muchas veces se ve no ir al médico, como decir, es que no voy a ir al médico porque así pues, no gasto ese dinero, ¿no? Ahorro, entre comillas, ahorro. Pero el problema es que ya que llega la enfermedad, pues ya ese ahorro ya no fue ahorro, al contrario, ya son pérdidas muy importantes. ¿Cómo podemos nosotros darnos cuenta específicamente en un adulto mayor que está teniendo algún padecimiento o alguna disminución de su capacidad cognitiva? Bueno, quien más lo nota son los familiares, porque empiezan a notar que la persona empieza a disminuir su funcionamiento, ¿no? O sea, por ejemplo, si tenía pues, una actividad determinada, pues empieza
a tener errores, empieza a hacer las cosas más lento, empieza a hacer cosas que no cometía antes. Entonces aquí les mencionaré, aparte de la memoria hay otras, ¿no? Por ejemplo, le puede costar trabajo, por ejemplo, planificar, ¿no? Si antes, pues tenía, pues sí, ¿no? Si desarrollaba metas, organizaba algo, pues ya no lo hace, deja de hacerlo. La persona le puede costar trabajo, empieza a ser impulsiva, ¿no? Por ejemplo, alguien con un problema neurocognitivo puede pasar, ¿no? Que se vuelva impulsivo, agresivo, grosero cuando antes no lo era, o que cambia su conducta de manera importante. Puede tener problemas en el lenguaje también, ¿no? Que se le empiezan a olvidar el significado de las palabras o empieza a utilizar otro tipo de términos que no tienen que ver, o sea, como que alteraciones en el lenguaje. También la persona puede estar haciendo una actividad y de repente la deja y no se acuerda qué estaba haciendo. Dificultad para tomar decisiones. También algo muy característico de las demencias o estos trastornos neurocognitivos es que empiezan lento. O sea, son, bueno, mayormente, ¿no? Sí, en el, más del 95% de los casos empiezan lento. Entonces, muchas veces es a lo que se le llama un inicio insidioso. Un inicio insidioso quiere decir que pasa una vez, y luego pasa otra vez, como que son cosas que se van repitiendo a través del tiempo y los familiares van diciendo, oye, pero pues esto no pasaba antes, ¿no? Como que algo, como que ya está cambiando su forma de ser, ¿no? Bueno, el Alzheimer pues es más, quizá el síntoma más popular, ¿no? Que es el tema de la memoria, pero muchas veces también son otros síntomas, ¿no? Es insidioso, quiere decir que conforme pasa el tiempo empieza a haber más estos síntomas y cada vez van avanzando. Esto quiere decir que cada vez se van haciendo más graves. Y bueno, ya en grados más graves que sí llega a pasar, ¿no? Ya la persona no puede comer por sí sola, no puede bañarse por sí sola, no puede vestirse por sí sola, ya no puede ir al baño, ya no puede sentarse, pararse ni moverse independientemente. Las demencias no se curan. Actualmente no existe cura para las demencias. Es por eso que cuando aparecen, lo que se hace es evitar que progresen rápido, como hacer que progresen lo menos rápido posible. O sea, que la persona se mantenga estable, pero inevitablemente pues, va a avanzar. O sea, es algo que también hay que tener en cuenta. Y otro punto que quiero agregar es los cuidadores, el desgaste del cuidador también es importante porque viene bien al tema, de hecho es parte del tema, es que las personas adultos mayores que ya no pueden valerse por sí mismos requieren alguien que los cuide, ¿no? O sea, esto es inevitable, o sea, tenemos que como sociedad hacernos cargo de las personas que ya no pueden valerse por sí mismas. Entonces les mencionaré el tema del desgaste del cuidador. Desgaste del cuidador se refiere a que la persona que cuida a la persona enferma, en la mayoría de los casos, pues ya es un adulto mayor, empieza a agotarse, ¿no? Porque no solo es cuidar de la persona enferma, sino es también verla sufrir, verla que se va deteriorando. Entonces empieza a ser un agotamiento tanto físico como emocional. O sea, la persona sí se empieza a cansar, tanto emocionalmente, mentalmente como físicamente. Entonces la persona empieza a tener distintos síntomas, ¿no? Una persona que es cuidadora de una persona enferma empieza a sentirse cansada, empieza a tener problemas de sueño, empieza a tener irritabilidad, ¿no? Cambios de humor, que se puede enojar más fácilmente que antes, empieza a tener altos niveles de ansiedad y estrés, también empieza a tener temas de aislamiento, ¿no? O sea, cada vez limita su contacto social porque pues, está cuidando a una persona que la requiere, empieza a tener problemas físicos, también puede sentirse sola, a pesar de cuidar a una persona enferma, porque la persona enferma muchas veces ya no se puede comunicar o ya no puede pues dialogar como antes, ya la persona pues está muy limitada, se puede sentir culpable también, puede tener pues síntomas, ¿no? Palpitaciones, ansiedad, cambios frecuentes del humor, apatía. También hay personas cuidadoras que empiezan pues sí, ¿no? Pueden tomar alcohol, fuman o ansiolíticos, o sea, como que empiezan a querer bajar este malestar a través del alcohol o el tabaco.
y esto lleva a que la relación del cuidador con el enfermo se deteriore. Es por eso que muchas personas que tienen un desgaste de cuidador, pues ya dejan de hacerlo y esto se le llama el colapso del cuidador. Entonces llega a ser algo muy difícil. Las personas que tienen los recursos, pues pueden pagar, ¿no? Un cuidador, un enfermero, enfermera, pero la mayoría de las personas aquí en México y Latinoamérica no pueden hacer eso porque pues representa pues un sueldo que pues, la familia requiere para subsistir. Entonces, es un tema muy importante, ¿no? El desgaste del cuidador. Por eso es importante que las personas que cuidan a una persona que está enferma también se atiendan porque empiezan a tener también síntomas de desgaste del cuidador. ¿Cómo puedo saber si yo tengo depresión y a dónde puedo acudir para tratarla? Bueno, los principales síntomas de la depresión es un ánimo bajo. Ánimo bajo puede ser que la persona está triste o enojada más días de la semana de los que no lo está. O sea, por ejemplo, si la persona de los 7 días de la semana está triste o enojada. Otro que es también importante es que a la persona le cuesta trabajo disfrutar actividades que antes le eran placenteras. Es otro síntoma que se llama anedonia, que es la dificultad para experimentar placer. Si a esto le agregamos problemas de sueño, problemas de apetito, temas de ansiedad, temas de concentración, alteraciones en cómo la persona hace su funcionamiento diario, es importante acudir a valoración. ¿Con quién acudir? Bueno, es buena pregunta. Existe este prejuicio a la psiquiatría y las personas dicen, no, pues es que primero voy a psicología, ya cuando esté muy mal, ya ahora sí con el psiquiatra, ¿no? No necesariamente. Muchas veces lo ideal es ir con un profesional de la salud mental, ya sea psicólogo o psiquiatra. Si la persona requiere tratamiento, pues el psicólogo o psicóloga pues, lo va a mandar con él o la psiquiatra, pero al revés también, si va con el psiquiatra o la psiquiatra, pues también, ¿no? Si se requiere más un tema de psicoterapia, pues se va a mandar con el psicólogo o psicólogos. Es un tema más de qué necesita la persona. Sí, y ya si no encuentra en el lugar donde está un profesional de la salud mental, pues al menos vaya al servicio médico de su comunidad. De ahí lo van a derivar, o sea, ya le van a orientar y derivar para el servicio de salud mental. Entonces, esa es la manera. Hay que acercarse a los servicios de salud. ¿Existen suplementos o alimentos que nos ayuden a evitar el tener algún deterioro cognitivo o algún padecimiento neurodegenerativo en el momento de ser nosotros adultos mayores? Sí, claro. Bien, bueno, esta es parte de la alimentación balanceada. O sea, sí balanceada quiere decir que hay que ingerir alimentos que contengan antioxidantes. Los antioxidantes van a ser en muchas ocasiones moléculas que van a pues prevenir que haya este daño celular por liberación de radicales libres. Entonces sí, alimentos antioxidantes. Por ejemplo, otros alimentos que tienen antioxidantes son las naranjas, los limones, las limas, eh, las toronjas, aunque hay que tener cuidado. Si se toma medicamentos, no hay que preguntarle al médico si se puede consumir toronja, porque la toronja hace interacciones con distintos medicamentos. Las verduras, ¿no? De hoja verde, por ejemplo, las espinacas, la col, también son buenas. Los frutos secos, las semillas también son muy buenos. Por ejemplo, las almendras, las nueces, las semillas de chía, semillas de lino también. La zanahoria también es muy buena. El pepino, el brócoli. O sea, alimentos frescos, como ahorita se los enlisté. Los alimentos procesados pierden estas características. O sea, los alimentos enlatados, los alimentos así en un recipiente del súper o tiendita, eso ya perdieron todos estos componentes antioxidantes. Claro, esto es para prevenir. Una vez que ya estamos enfermos, o sea, que ya tenemos diabetes, hipertensión, depresión, claro, o sea, ya comer saludablemente no va a ser suficiente. Entonces, esto es más como algo preventivo. Ya cuando estamos enfermos tenemos que atendernos. También hay que ir con el médico. Muchas veces este tema de las vitaminas es un tema interesante porque yo, bueno, pues sí, cuando estaba estudiando medicina, la mayoría de los médicos
así profesores, mencionaban, ¿no? Que las vitaminas, a menos que la persona tenga un déficit vitamínico, sí requiere las vitaminas, que si no, no, ¿no? De hecho, bueno, quizá algunos escuchen a Mr. Doctor y dice lo mismo. Y hay novedades, por ejemplo, en psiquiatría y en neurología, de hecho, en Estados Unidos ya se promueve más que hay concentrados vitamínicos, o sea, no es como claro, las vitaminas de la farmacia pueden ser buenas, pero ya son como más concentrados que sí previenen, o sea, que sí funcionan como antioxidantes. Entonces, cada vez van a ir viendo que cada vez se van a ir recomendando más estos, se llaman nutracéuticos, así se llaman. Como que ya en la premisa partían del hecho que todos comemos bien, o sea, como que ya partían del hecho, Mr. Doctor, ¿no? Un déficit vitamínico. Pero la realidad es que no comemos bien, o sea, como sociedad no comemos bien. Entonces, muchos de estos multivitamínicos cada vez van a ir siendo más, van a ver que cada vez se van a ir prescribiendo más, porque es ya darle al cuerpo los micronutrientes que requiere, pero muchas veces sí ayuda, dependiendo la actividad y el estrés de cada quien. Si tú estudias música, si tú dibujas, no vas a tener Alzheimer. ¿Eso es cierto, doctor? Bueno, es otro mito. Todos podemos desarrollar Alzheimer, no importa qué tan inteligentes podamos ser, podemos desarrollar. Hay un concepto que se llama reserva cognitiva. Así se llama el concepto, reserva cognitiva. Esto quiere decir que hay personas que son muy inteligentes. Entonces, aunque se vaya deteriorando su cerebro, tienen esta reserva cognitiva, que quiere decir que aunque haya daño, como que no lo manifiestan, como que aguantan, hasta que esta reserva cognitiva se acaba y ahora sí ya tienen síntomas. Entonces aquí es claro, ejercitar nuestro cerebro ayuda y nos va a dar más reserva cognitiva, ¿no? O sea, sí, ¿por qué? Porque si hace, por ejemplo, música u otras actividades, lo que hace es que el aprendizaje es que las neuronas se conecten más entre ellas. Entonces, si hay más conexión neuronal, pues hay un mayor metabolismo neuronal, cerebral, y ese metabolismo hace pues que todas las partes del cerebro se mantengan estimuladas y con los nutrientes necesarios, o sea, hace que haya más crecimiento axonal, dendrítico. Esto ayuda mucho, claro, y nos va a dar más reserva cognitiva, pero no nos podemos confiar, o sea, no podemos ir a, nadie le gana a la demencia o a la enfermedad de neurocognitiva, o sea, avanza porque avanza. Después van a ir habiendo más técnicas, pero bueno, ahorita estamos pues en este año 2024, la medicina, pues, si bien ha avanzado, todavía no ha avanzado, o sea, bueno, todavía no se llega hasta donde se quisiera. Entonces, las demencias y así como las demencias y el cáncer, pues son temas que todavía hay mucho que avanzar. Y bueno, ¿usted qué cree que nosotros como sociedad nos haga falta para poder fomentar cada vez más y mejor la salud mental en los adultos mayores? Bueno, lo principal es tener apertura a la salud mental, saber esto, ¿no? Que muchas veces está esta creencia, ¿no? Que lo mental es secundario, o que no importa, pero no, o sea, lo mental es nuestro día a día, o sea, creemos que tenemos como estos conceptos así arraigados, culturales, ¿no? De que llorar es de débiles, ¿no? De que mostrar nuestras emociones es de débiles, y no, al contrario, es aceptar que tenemos una situación que nos duele, que nos afecta y darle la importancia de vida. Entonces, bajar el estigma, ¿no? Por el estigma quiere decir el prejuicio o las creencias, los mitos hacia la salud mental. O sea, la salud mental, a ver, ¿por qué creen que la sociedad vive tan estresada? ¿Por qué creen que cada vez hay más violencia, inseguridad, desempleo, problemas? Pues porque los individuos de esa sociedad no tienen una adecuada salud mental. También abrirles las puertas de que pues muchas veces por estos prejuicios muchos no se atienden, entonces buscar quitar esas barreras, darse la oportunidad de atenderse. Sí, o bueno, otro punto que faltó tocar que es importante también es como estos prejuicios a la vejez, ¿no? También los adultos mayores también pues siguen siendo personas que ejercen pues todas las áreas de su vida, incluida la sexualidad. Hay que tener en cuenta eso. Muchas veces creemos que los adultos mayores ya no pueden tener pues una vida sexual,
pero sí, la siguen teniendo, de hecho. Y también otro aspecto importante del adulto mayor es que es una etapa de riesgo para el suicidio también. O sea, los adultos mayores sí son un grupo vulnerable para el suicidio porque pues, se juntan duelos y a la persona, pues muchas veces está este miedo, ¿no? De decir, pues me voy a enfermar de algo. Entonces, muchos sí se suicidan. Claro, pueden utilizar métodos diferentes a los de las personas jóvenes, pero también son una población vulnerable para depresión y suicidio. Y otro tema importante es, pues este tema social, ¿no? Que es una edad vulnerable. En algún momento vamos a ser una población, ¿no? De adultos mayores cuidando a adultos mayores, o sea, vamos a ser una población de viejos cuidando a otros viejos. Es una etapa grande de nuestra vida, la vejez, y tenemos que vivirla dignamente. O sea, ¿qué ejemplo podemos poner, ¿no? Si nosotros mismos tenemos este prejuicio y estigma en la vejez. Entonces es muy importante. Es cierto, la vejez es una etapa en la vida humana, que no es enfermedad. Claro, nos pone vulnerables, pero por sí misma no es enfermedad.